enfermedades. Va a venir una persona con dolor y tú lo vas a poner en la escala del dolor, estudiarán la próxima semana, o tiene fiebre, qué sé yo, y dolor, y vas a escoger uno selectivo porque es lo que tienes en el centro de salud. Entonces, Kimberly nos dice una semana. ¿Quién me dice quizás más, quizás menos? Doc, o sea, yo también quiero, o sea, se me hizo una como que duda porque mi mami toma aspirina todos los días porque es antiplaquetaria, entonces eso, ¿no? Entonces, pero ella va tomando años. Excelente ejemplo. Entonces, fíjate lo que nos dice Luis. Luis nos dice, a ver, un momento. Pero por ahí está la aspirina que se puede tomar a largo plazo. ¿Qué pasa ahí? Muy bien, entonces, no más de una semana, Kimberly está en lo correcto. Se supone que durante una semana la mayoría de los tejidos celulares tienen recambios celulares, ¿cierto? Tenemos tejidos de recambio muy rápido. Por ejemplo, la piel, ¿verdad? ¿Cada cuánto se recambia la piel? ¿Se acuerdan? ¿Cada qué tiempo se recambia la capa de la mucosa intestinal? Eso estaba en Gaitor, me acuerdo yo. No tenemos un número de días exacto para cada tejido, pero en promedio, fisiológicamente, una semana es más que suficiente. ¿Por qué? Porque luego de una semana el tejido ya está inhibido totalmente los beneficios de la COX-1. Si tú das más de una semana, ya no estás permitiendo que haya un recambio celular gástrico que siga protegiendo la mucosa, etcétera, etcétera. Así como también puede afectar la vasodilatación renal. Los AINES no producen, al inhibir la prostaglandina 2, no permitimos la vasodilatación renal y por lo tanto hay daño renal, chicos. Ese es el daño renal. Entonces, perfecto. Inhibidores de la COX-1, es decir, AINES no selectivos, no más de una semana. Y esto se utiliza para dolor agudo de leve a moderado y obviamente ya vamos a hablar dónde está el paracetamol, ¿ok? Ok, los selectivos COX-2 parece ser que tienen menos efectos sobre sobre todo el riñón y gástricos, sobre todo estos dos tejidos. Parece ser que también tienen menor efecto endotelial y esto. Más sin embargo, si se los utiliza a largo plazo, pueden inhibir parcialmente la COX-1 también, ¿sí? Entonces, para quienes leyeron los capítulos, te menciona esto. Por lo tanto, chicos, los COX-2 selectivos son importantes para el manejo del dolor, causan menos daño en pacientes con enfermedades crónicas, como daño renal crónico, cardiopatías, digamos que más seguros, pero no los vas a usar más de una semana, ¿ok? Fíjense cómo terminamos en lo mismo. Pero sí haces menos daño, que es nuestro primer mandamiento en medicina, ¿no? Primero, no hacer daño. Ok, ya vamos a ver cuáles son. Mira que Luis nos dice celecoxib. De hecho, es uno de los de elección. Ya vamos a ver. Muy bien. Ahora, el paracetamol, ¿es AINE o es no AINE? ¿Qué es el paracetamol? Porque esta parte, ¿qué me cuenta? Muy bien, no está dentro de los AINES. ¿Por qué no está dentro de los AINES? ¿Y por qué está metido en esta conversación? ¿Qué me cuenta? Miren, hay una cosa súper importante. Cuando tú empiezas a estudiar los fármacos, tienes que siempre fijarte en la clasificación. Y las clasificaciones de los fármacos pueden ser por muchos motivos. Por ejemplo, los AINES se clasifican por la selectividad con la COX, ¿ya? Dentro de esa clasificación tenemos además la clasificación química. Y tanto es así que al paracetamol se lo pone en conjunto, se lo estudia con estos fármacos porque no entra como un antiinflamatorio, pero actúa sobre una de las COX, que puede ser la COX-3, ¿ok? Entonces, no es antiinflamatorio, no, porque no tiene la misma composición que los AINES, de composición química, pero se lo menciona aquí, y ya nos dijo una de sus compañeras muy claro, ¿no? Denise nos dice, no, lo que pasa es que solo es analgésico leve y es antipirético, sí, de hecho sí. Por eso es que el paracetamol no te sirve para manejar el dolor en una inflamación severa, como una artritis reumatoidea, ¿ok? Muy bien, entonces, el paracetamol tiene una composición química que inhibe una COX y se lo estudia con los AINES, pero no es AINE.
Súper importante esto, ¿ok? Muy bien. La vía de la lipoxigenasa es algo paralelo y esto lo estudiamos como inflamación en fiebre para entender todas las causas de fiebre, más sin embargo esta lipoxigenasa tiene la capacidad de inhibir la reacción de algunas células específicas, sobre todo las granuladas. Entonces hay mucha más inflamación y mucha más, digamos que vasodilatación, liberación de bradicinina, histamina, y esto tiene que ver más con las reacciones alérgicas. ¿Ok? Entonces ahí está el broncoespasmo, por ejemplo, lo que pasa en una anafilaxia, ¿verdad? ¿Han visto la anafilaxia? Es un paciente que come algo de lo que es alérgico o se expone a algo, le pica una abeja, qué sé yo, y empieza con dificultad para respirar, broncoespasmo, etcétera. Entonces esto lo dejamos a un lado, ¿ok? Porque realmente nos vamos a confundir. Esto tiene que ver con la inflamación, pero es una reacción específica a antígenos específicos, por lo general exógenos. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a pensar, voy a responder lo que nos dijo Luis. Luis me dice, a ver, ¿pero qué pasa con la aspirina? La aspirina, el ácido acetil salicílico, es importante recordar la composición química, ya les voy a mostrar el tabla, tiene una capacidad de inhibir la agregación plaquetaria, es decir, inhibir la PGE1. Y resulta que esto es dosis dependiente. Entonces, no es lo mismo que yo te dé 500 miligramos de aspirina a que yo te doy 81 todos los días, o te doy 100. Por ejemplo, tiene una actividad antiplaquetaria para prevención de 100 miligramos, con eso previenes que las plaquetas se acumulen y hagan un coágulo. Hemostasia primaria, ¿no? Más sin embargo, en dosis más altas, inhiben mucho más agresivamente la agregación plaquetaria. Por ejemplo, para el infarto, cuando una persona está infartando le dan aspirina, ¿sí? Además de anticoagulantes, pero le dan una dosis de aspirina mayor, de 375, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de todos los AINES, ya vamos a ver, este es un AINE no selectivo, es dosis dependiente que sea antiinflamatorio y que inhiba la agregación plaquetaria. Dosis dependiente. ¿Ok? Esto es súper importante, porque si no nos acordamos de esto, vamos a decir, ok, pero si está tomando aspirina 100 miligramos porque está con dolor. Ya sabemos que a 100 miligramos es inhibición plaquetaria. Quizás a 500 es la dosis para dolor, para quienes leyeron las dosis de los medicamentos. ¿Ok? Y esto es súper interesante, porque, por ejemplo, si te van a operar, por ejemplo, digamos que a la mamá de Luis le van a operar y ella toma aspirina, ¿ya? Puede sangrar, porque está inhibida la agregación plaquetaria. ¿Cuánto tiempo antes debería dejar de tomar la aspirina? Para que ya no tenga el efecto de inhibición de agregación y así el cirujano opere sin riesgo de sangrado. ¿Qué opinan? Así todo lo volvemos lógico. Muy bien. Muy bien. De hecho, la actividad de los AINES se suspende una vez que suspendiste el fármaco y no seguiste el horario. Más sin embargo, hay que pensar que la inhibición plaquetaria no es un proceso de unas horas, ¿verdad? Es un proceso continuo, ¿sí? Entonces, el margen de seguridad son 7 días, ¿ok? Pues mínimo 7 días antes de una cirugía. Fíjense en cómo el caso de la aspirina es un caso muy especial, porque se utiliza para otras cosas. Mientras que el resto de AINES, que son no selectivos, se utilizan básicamente para el dolor. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya nos dijo algunos de los efectos adversos, Luis, que puede pasar con los AINES. Ahora yo les voy a mostrar una tabla en donde vamos a leer los efectos adversos más importantes de cada fármaco. Y esta clasificación quiero que la revisen, ¿sí? Porque es probable que la tengan que decir el viernes en el cierre, porque esta clasificación es súper importante para hablar del uso de los AINES en fiebre. Entonces, la clasificación depende de si inhibe la COX-2 o no y la formación bioquímica, ¿ok? Voy a compartir la pantalla, denme un segundo, voy a buscar el documento, y este documento yo por lo general les comparto luego de la clase para que ustedes puedan utilizarlo de mejor manera. Denme un minutito. Ok. Este documento es un documento de UpToDate, de hecho está bastante bien porque tiene una de las tablas que más utilidad y es mucho más sintética que leernos todo el capítulo de
fármaco. Pero es importante leer, ¿por qué? Porque el quinto nivel nosotros tenemos que partir desde los principios, ¿ok? Por eso hay que leer los capítulos de fármaco. Más sin embargo, en esta vez les voy a mostrar una tabla que sintetiza todo lo que necesitamos saber. Ok, ¿me confirman si pueden ver la tabla? Sí. Sí, señorita. Ok, perfecto. Muy bien, entonces verán. Vamos a hacer esta tabla nuestra amiga, ¿ok? Tenemos todos los antiinflamatorios no opioides y no esteroideos. Fíjense en cómo habla de dos tipos de fármacos, no opioides y no esteroideos, que tienen estos no esteroideos tienen un efecto antiinflamatorio, ¿ok? Y de aquí tenemos el nombre de la droga, la dosis, ¿sí? Que utilizamos como analgésico, que es lo máximo que podemos dar en 24 horas, y además tenemos las características del fármaco en cuanto a los efectos adversos que debemos tomar en cuenta. Miren bien cómo está la tabla. Fíjense en cómo tenemos los para-aminofenoles derivados. Y aquí está el acetaminofén o paracetamol. Ha sido lo mismo. ¿Ok? Y aquí tenemos como primer grupo los para-aminofenoles derivados. Este es un analgésico no opioide, por ejemplo. ¿Ok? Pero si avanzamos en esta tabla, ya vamos a ver los detalles. Si avanzamos en esta tabla, acá tenemos ya los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, sería analgésico no opioide e inclusive antipirético, que es básicamente lo que nos interesa, es el paracetamol. El segundo grupo son los antiinflamatorios no esteroideos, dentro de los cuales, quiero que se fijen, tenemos grupos de químicos. Entonces están los salicilatos, los salicilatos no acetilados, voy a avanzar un poco más, los derivados del ácido propiónico, los más conocidos en el mercado. Vamos a avanzar un poco más, tenemos los acetoácidos, seguimos avanzando. Tenemos además un grupo que se llaman oxicams, y luego tenemos los fenamatos o ácidos antracílicos. De hecho, ya les voy a decir cuáles se siguen usando y cuáles no. Y luego tenemos los no acídicos también, y finalmente los COX selectivos, ¿ok? Y realmente aquí tenemos solamente una categoría, dos fármacos. Voy a volver. Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes saquen este esquema mental. Nunca se van a olvidar. Tenemos analgésicos no opioides y el de cabeza es el paracetamol. Y ya sabemos que es antipirético. Y luego tenemos los no esteroideos, los cuales pueden ser no selectivos, como ya vimos, y finalmente los selectivos de COX-2. Cuando hablamos de los no selectivos, los no selectivos, están todos los grupos bioquímicos. Así ustedes no se van a olvidar, ¿ok? No sé si es que me di a entender. A mí me interesa mucho que me digan si está bien o no lo entendí. ¿Puede repetir? ¿Está claro la clasificación? Es muy probable que ustedes hayan encontrado una distinta en la farmacología. Con esto no pretendo decir que es la única forma de clasificar, sino más bien que es la que les va a servir a ustedes, ¿ok? Muy bien, y ahora para no alargarnos, vamos a ir por cada uno. El acetaminofén, que es lo mismo que el paracetamol, chicos, súper importante, es una droga analgésica no opioidea que se conoce como derivados de los paraminofenoles. La composición bioquímica, no vayamos más allá de eso. Tiene un efecto para el dolor y para la fiebre. ¿Cuál es el problema? Tenemos una dosis máxima al día. Miren que son 3.000 miligramos, quiere decir 3 gramos. La dosis habitual es de hasta 650. Pues hay tabletas de 500. Básicamente, ustedes no podrían dar a un paciente más de 1 gramo cada 8, ¿cierto? Súper importante. Estamos hablando de dosis de adulto. Súper importante. La toxicidad del paracetamol aparece luego de los 3.000 miligramos. Si leemos textos antiguos o de unos pocos años atrás, no muchos de hecho, no serían antiguos, serían recientes básicamente, te hablan de 4.000, ¿ya? De hecho no, la evidencia ya sabemos hoy por hoy que es 3.000, no más de 1 gramo cada 8. ¿Cuál es la toxicidad del paracetamol? ¿Qué te hace el paracetamol? Sería la expresión clínica de la toxicidad. Daño hepático. Ya. ¿Qué le hace al hígado? ¿Qué le provoca al hígado el paracetamol? Insuficiencia hepática. Ok. Y digamos que mi hígado está en insuficiencia hepática, obviamente aguda, ¿no?
Estoy tomando bastante, más de 3.000 en un día. Si es insuficiencia hepática aguda, ¿qué le tiene que pasar a los hepatocitos, ¿sí? Para que sean el hígado insuficiente, deje de funcionar. ¿Qué será que les pasa? Creo que primero tiene que haber una hepatotoxicidad. Muy bien, excelente. Entonces, para que sea tóxico para el hígado, ¿cómo se expresa esta toxicidad? ¿Qué le pasa al tejido? O sea, recibe esos 4.000 miligramos, 5.000 miligramos de paracetamol en el hígado. ¿Qué pasa con el tejido? Si no está funcionando, quiere decir que ese tejido que está. Tal vez que está dañado o que no sé si es necrótico, no creo. Bueno, muy bien, Darío. Una necrosis. Fíjense en que cuando tú tienes insuficiencia hepática aguda es porque hay citólisis de los hepatocitos. Entonces empiezan a romper y ya no tienes tejido que funcione. Y esto pasa porque el primer paso del metabolismo del paracetamol es por el hígado. ¿Ok? Entonces tomo la dosis tóxica y me da hepatitis aguda, que me lleva a insuficiencia hepática aguda. ¿Listo? Bien. Entonces, esto es lo que tienen que saber del paracetamol en cuanto a la toxicidad, ¿sí? Súper importante. No recuerden que, no olviden, quiero decir que este es el efecto adverso más grave y en lo que deberíamos tener más cuidado. Puede ser también que aumente el riesgo de sangrado intestinal porque finalmente inhibe la prostaglandina de alguna manera y la COX-3. Pero sin embargo, esto también se da sobre todo en tomas crónicas, ¿ok? Así que tratemos de no pasar los 3 gramos en 24 horas. Muy bien. Ahora sí, eso es todo lo que debemos tener acerca del paracetamol. Ahora vamos a los AINES y acuérdense que los AINES son no selectivos o selectivos, ¿ok? Aquí hay algunas indicaciones generales de la aplicabilidad de los no selectivos, es decir, cuáles son los beneficios y los problemas de usar AINES no selectivos, como los que vamos a ver. Vamos a ver que ayudan para el dolor crónico y agudo, moderado a leve, pero ¿cuál es el problema? Ya sabemos que no podemos usarlo crónicamente. Lo que se puede hacer es usar episódicamente. Por ejemplo, un paciente tiene dolor leve a moderado de la rodilla porque tiene un problema de meniscos. ¿Ok? Tú le mandaste 7 días, pero la solución es cirugía. Entonces el paciente tomó los 7 días, se somete al procedimiento quirúrgico, puede tomar después de la cirugía, podría tomar un poco de analgésicos, serían antiinflamatorios no esteroideos no específicos, hasta que le pase el dolor y solucionó su problema. Entonces tomó en 2 episodios. Pero la idea no es que los utilicemos como tratamiento crónico. Súper importante, ¿ok? Todo el riesgo que está